Good night. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto volver a estar por segunda vez en esta casa de oración. Le agradecemos mucho, mi esposa y yo, a Frank y a Saída, su esposa, a todos ustedes que tan amablemente han orado por nosotros. Y hoy estoy muy contento también porque aparte de mi esposa, bueno, párate Marta, los que no te conozcan, mi esposa Marta. Y nos da mucho gusto que nos acompañen ahora dos de nuestros hijos. Salem, que se acaba de casar hace 4 meses. Párate para que te saluden, gorda. Y también nuestro hijo, el más chico que nos queda, el único soltero que nos queda, Caleb. Bastante tímido. Bueno, pues estamos muy contentos, ¿verdad? Porque pocas veces tenemos como pastores viajar con nuestros hijos. Y Salem pues vive con nosotros, se acaba de casar hace 4 meses, vive en Dallas también con su esposo. Pero Caleb vive en México. Él está encargado de todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, programas, etcétera, etcétera. Así que él vive allá solo, entonces tenemos pocas oportunidades cuando él nos acompaña de pasar juntos. Y esta es una oportunidad preciosa que hemos tenido de poder estar los 4 juntos, porque la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Así es. Muy bien, quiero compartir una conferencia en esta noche titulada La insanidad del mundo actual. La insanidad mental del mundo actual. Muy poca gente discierne y ha percibido la gravedad en la que el mundo se encuentra. Nosotros venimos compartiendo mensajes hace más de 1 año, 2 años, sobre todo en estos últimos meses, acerca pues de todos los eventos que están sucediendo alrededor del mundo a la luz de la Biblia. Y Dios nos ha dejado la Biblia, la palabra de Dios, para que podamos nosotros, son como piezas del rompecabezas, donde Dios no nos revela todo, sobre todo en el área profética. Y una de las razones que Dios tiene para no revelarnos todo es que dice en Efesios capítulo 2 que la multiforme sabiduría de Dios es revelada a los principados y a las potestades a través de nosotros. ¿Saben qué significa esto? Que los ángeles, tanto buenos como los ángeles caídos, se están asomando y oyéndonos a nosotros a ver qué el Espíritu Santo nos ha revelado. Porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Entonces ellos no tienen, ni siquiera los ángeles buenos de Dios tienen la información que tenemos nosotros. Dice en 2 de Pedro que se asomaban los ángeles antes de que Jesucristo naciera y querían inquirir realmente en tantos detalles que no conocían, porque vuelvo a repetir, Dios nos ha dado una sabiduría escondida en misterio a nosotros, la iglesia. ¡Qué privilegio tan grande! Entonces, por eso es que nadie sabe cuándo es el rapto, porque el diablo anda viendo a ver qué reveló a Dios aquí, y Dios quiere mantener en misterio y en secreto muchas cosas, y no nos las revela a nosotros hasta que Él considera que es el tiempo que debemos de saberlo. Y este es el tiempo en que estamos viviendo, que profetizó Daniel hace 2600 años. El profeta Daniel sella las palabras, le dicen en Daniel 12:4, y cuando llega el tiempo, los entendidos entenderán. Entonces, las profecías bíblicas estaban selladas precisamente para nuestro tiempo que tú y yo estamos viviendo. Y este tiempo contó, o la cuenta regresiva ha iniciado el 14 de mayo de 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Desde ese momento hasta nuestros días, que estamos hablando casi 75 años, las profecías de los últimos tiempos
no podían ser comprendidas hasta que Israel regresara. Y Satanás hizo lo imposible por impedir que Israel regresara a su tierra, usando a un hombre llamado Adolfo Hitler, para que él pudiera exterminar a este pueblo, porque Satanás lo único que sabe, dice Apocalipsis 12, es que le queda poco tiempo. Y él tenía que exterminar a esta raza, a esta etnia de judíos, porque él sabía que si regresaban, iba a comenzar a correr el tiempo final. Si Israel no hubiera regresado, entonces al anticristo, ¿a quién va a perseguir? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo se va a reconstruir el tercer templo? Si Israel no ha regresado, ¿cómo se puede cumplir Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11? Donde se declara de una forma muy clara que cuando ellos regresen, Dios va a comenzar a mostrarnos a nosotros que Israel continúa siendo el termómetro de Dios. Hace poco, el 7 de octubre pasado, más de 1,000 terroristas entraron a Jerusalén. De entre estos terroristas que entraron a Jerusalén, más de la mitad eran civiles. Unos pertenecían al grupo de Hamás y otros pertenecían a cientos de civiles que Israel les abrió la puerta, escuchen esto, anteriormente, porque desde el 2005 Israel no tiene nada que ver con Gaza. Y la desinformación que existe es impresionante, principalmente en el área de la iglesia, porque ahora hasta el antisemitismo ha entrado a la iglesia, por desinformación total, porque todo lo que oyes y lo que sabes, lo que estás diciendo es, pues de CNN, y de la Racharrita El Cuadrante, y de Fox, etcétera, etcétera, y la información que tenemos es una información completamente desvirtuada. Como ahora vamos a hablar que la Corte Internacional de Justicia recibió una solicitud de Sudáfrica, porque el presidente de Sudáfrica es el mejor amigo del líder de Hamás, para que puedan demandar a Israel de genocidio. Y tú platicas con la gente, no, sí, esto y el otro, y son asesinos y matando a los niños, y no saben realmente lo que se encuentra detrás de este problema tan grande que la Biblia profetizó, que antes que Jesucristo regresara, el antisemitismo iba a aumentar. Estos hombres entran a Israel y tenían exactamente la información de los kibbutz, que son granjas más o menos que tienen cerca de Gaza, los judíos, y sabían en cada casa cuántos niños había, qué parejas había, cuándo iban a hacer el festival, etcétera, etcétera. Y cuando entraron estos casi más de 1,000 terroristas a Israel, entraron a las casas, y lo que le voy a escribir a ustedes, se van a asustar. Va a perturbar a muchos de ustedes, pero tienen que saber la verdad. Porque por ignorar la verdad es precisamente por lo que no entiende la gente lo grave de lo que sucedió el 7 de octubre. Los terroristas entraron a una casa donde había un niño de 8 meses y amarraron a los dos papás y con un desatornillador comenzaron a sacarle los ojos. Después lo quemaron al niño enfrente de los papás amarrados. Después amarraron al papá y siguieron con la mamá y le comenzaron a abrir el vientre. Mientras el papá veía cómo mataban al bebé y a su esposa también. Y después que acabaron con la mamá, comenzaron a cortarle las manos a los papás o a los hombres, y después los quemaron a toda la familia juntos. Desde el tiempo del nazismo nunca había habido tanta crueldad. Ahora hay un niño de 8 meses, ahorita hay un niño de 8 meses como rehén en Gaza. Un niño de 8 meses que esta semana cumplía 1 año de nacido. Ahí están las redes sociales, acaban de sacar su foto. ¿Quién lo tiene, verdad? Estas personas que son completamente endemoniadas. Son seres humanos que están deshumanizados. No se les puede ni siquiera llamar animales, porque los animales matan por necesidad y por instinto.
Pero personas que mientras estaban haciendo todo esto, agarraban los teléfonos, estos terroristas, se comunicaban con los familiares en Gaza, acabo de matar, mira nomás, y filmaron todo ello. Al mes o 2 meses que sucedió esto, más o menos octubre, noviembre, diciembre del año pasado, Israel invitó a la mayor parte de senadores de Estados Unidos y de Europa a que vieran los videos que les estoy narrando a ustedes, que no podían pasar por la televisión, por los horrores tan grandes que podían ver los niños. Y cuando vieron esto, salían de la sala de televisión llorando. Los presidentes, senadores, que fueron a convencerse que esto era verdad, que habían hecho una masacre total, sangrienta, en contra de más de 1,200 judíos. Ahorita quedan 150 y los de Hamás, desde la semana pasada, ya han comenzado a matar a los rehenes para poner más presión todavía sobre Israel. No cabe duda que el mundo ha entrado a un estado incontrolable de ira y de odio, porque es mero racismo nada más. Estamos siendo testigos del más brutal antisemitismo desde 1930. ¿Y ante quién está dirigido? Hacia aquellos que fueron invadidos, torturados, violados, masacrados, quemados vivos, asesinados y llevados como rehenes. Y estas personas que fueron las víctimas, ahora los agresores son las personas que están ante el mundo diciendo que demanden a las víctimas de genocidio. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. No hay palabras para describir qué alrevesado está el mundo. Imaginémonos el grado de locura a la que el mundo ha llegado, la insanidad mental del mundo, al demostrar un odio contra víctimas inocentes y una simpatía global por terroristas cometiendo barbaries sangrientas e indescriptibles por causa de que supuestamente Israel les robó la tierra. Sin embargo, la tierra es de Dios. Israel está hace más de 3,000 años en esa tierra y fueron expulsados en el año 70 cuando llegó el general de Roma, Tito, para poder cumplir la profecía de Cristo. Y desde el año 70 después de Cristo hasta el 48 los judíos vivieron en el exilio. Y durante ese tiempo un grupo de árabes, porque la palabra palestino no existe en la Biblia, existe la palabra que se suplantó por un emperador romano llamado Adriano. Odiaba a los judíos el emperador y dijo: quitémosle el nombre de Israel, porque la palabra Yisrael en el hebreo significa el que lucha cerca de Dios. Entonces vamos a ponerle Palestina porque una de sus esposas se llamaba Palestina. Entonces quiso Satanás quitar el mismo nombre de Israel para que ni siquiera se llamara Israel casi en los últimos 2,000 años. Entonces este grupo de árabes que poblaban, que eran muy poquitos, la tierra de Israel, antes de que ellos regresaran en el 48, la tierra de Israel estaba completamente desértica. Desértica completamente. Y cuando llegan en el 48, los judíos, las Naciones Unidas votan por la partición que hizo Inglaterra y Francia, y entonces comenzaron el 15 de mayo, al otro día, llegaron los árabes, 4 naciones árabes, a tratar de exterminar a la nación y al Estado de Israel. Perdieron la batalla. En el 56, en el canal de Suez, volvió otra vez a ser atacado Israel. En el 67, la guerra de los 6 días. En el 73, la guerra de Yom Kippur. Y cuando los árabes se dieron cuenta que no podían hacer nada con los judíos, porque era milagrosa la forma como estaban protegiéndose cuando casi los quintuplicaban en número, Yasser Arafat, en 1972-75 más o menos del siglo pasado, funda una organización llamada la Organización para la Liberación de Palestina. Repito, jamás ha existido ninguna nación de Palestina ni ningún grupo étnico llamado palestinos. Son árabes
que se pusieron palestinos por vivir en Israel, pero no tenía el nombre de Israel, entonces se nombraron palestinos. Yasser Arafat funda esta organización y comienza a proclamar y a establecer una constitución. Por favor, métanse a Wikipedia. No me crean lo que yo estoy diciendo. Consúltalo en Google. Busca Constitución de la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat. En sus artículos dice lo siguiente: nosotros tenemos como único objetivo, y será por todos los siglos de los siglos, la exterminación del Estado de Israel. No podemos dejar a ningún judío vivo. Vinieron los políticos y el tratado en España, los acuerdos de Oslo 1923, después el tratado que estuvo de testigo el presidente Bill Clinton con Yitzhak Rabin del lado derecho y con Yasser Arafat del lado izquierdo, para que pudieran darse la mano. En cuanto se dieron la mano ante el mundo, ya va a haber paz, etcétera, etcétera. Pero ellos tienen una política que dice lo siguiente: ante el mundo les decimos sí, y cuando regresamos con nuestro pueblo les decimos les hemos mentido. A los 5 días de la Casa Blanca, que Yasser Arafat se da la mano, va a Egipto y le dice al presidente, y va a la hermandad musulmana: nosotros mentimos, seguimos y buscamos la exterminación del Estado de Israel. Entonces, ¿cómo puede Israel permitir que puedan estos salvajes? No estamos hablando del pueblo de los palestinos, que son víctimas, ni el pueblo de iraní, que son lindos, ni el pueblo de Venezuela, que son lindos, ni el pueblo cubano, que son lindos. Son los gobiernos. Son los gobiernos los que convierten en víctimas al pueblo. En el 2005 el mundo funda la Autoridad Palestina Al-Fatah, para que la franja de Gaza, que tiene como 50 kilómetros de largo, pudieran vivir los palestinos en paz. Y entonces se forma un gobierno dirigido por Mahmoud Abbas. De ahí en adelante, Mahmoud Abbas comienza a percibir que si quieren cumplir la constitución de Yasser Arafat, no lo iban a poder hacer si no tenían una milicia o un ejército militar en Gaza. Entonces se comienza a formar ahí en Gaza un grupo llamado Hamas, que significa en el hebreo violenta, o la violencia. Apúntalo, Hamas significa violencia en hebreo. E Irán invita a más de 300 hombres de Gaza a Irán a prepararlos como guerrilleros y como grupos terroristas. Y durante casi un año se entrenan en Irán, y entonces de las guardias revolucionarias de Irán se forma otro grupo llamado Hezbollah. Todo por Irán. Irán es el protagonista y la nación número 1 en el mundo que sostiene y financia a más de 7 grupos terroristas dedicados todos a exterminar la nación de Israel. Se les olvida quién fundó Israel. La Autoridad Palestina Al-Fatah en el 2005 le entrega el gobierno de Gaza al grupo terrorista de Hamas. Pero antes del 2005, toda esta información la pueden ustedes conseguir por donde quieran, pero para que vean cómo está el mundo desinformado. Antes de eso, Israel había hecho algunos asentamientos ahí en Gaza. Hicieron escuelas los judíos en Gaza antes del 2005, 2002, 2003. Hicieron gimnasios, hicieron hospitales, hicieron edificios de departamentos para niños, chicos, y para poder tener también orfanatorios. En el 2005, cuando les dice el gobierno, sálganse, porque ahora va a gobernar el mismo pueblo de Gaza, Israel, todos los del grupo terrorista quemaron los gimnasios, las casas y los hospitales que los judíos les habían regalado. Y dijeron, cuando les preguntaron por qué, porque no queremos que nada huela a judío en Gaza. Bueno, esto es racismo, no se puede explicar de otra manera. Desde ese momento,
el grupo terrorista Hamás comienza a recibir billones de dólares de Irán, de Estados Unidos y del mismo Israel y de la Unión Europea para medicinas, hospitales, etcétera, etcétera. Billones de dólares. Y ahora que está pasando todo esto, que han entrado los judíos a buscar al grupo terrorista de Hamás, han descubierto una infraestructura de túneles de más de 550 kilómetros que todos absolutamente están construidos sin excepción debajo de los hospitales, debajo de las escuelas, debajo de los asilos de los niños y debajo de los departamentos o de las casas donde viven menores de edad. A propósito, para que pudieran ellos decir que cuando los bombardeara Israel, dijeran, mataron niños, y la televisión, mira nada más cuántos niños, y quién fue el culpable de todo esto. Cuando la ley internacional de la guerra en las Naciones Unidas prohíbe que se almacenen armas debajo de escuelas y de hospitales, ¿por qué nadie ha demandado a Hamás de genocidio ni de terroristas? Qué increíble lo que está pasando en el mundo, damas y caballeros. Veamos, por ejemplo, algunas menciones del rey Salomón acerca de esta locura y de esta insanidad mental, que aunque siempre ha existido en el mundo, nunca había llegado al extremo en la que el mundo actualmente está viviendo. Dice Proverbios 17, versículo 15: el que justifica al impío y el que condena al justo son igualmente abominación a Jehová. Proverbios capítulo 18, versículo 5: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno, dice el Señor. Proverbios capítulo 24, versículo 23: también estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que diga al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y vendrá sobre ellos grande bendición. Isaías 5:25: hay de los que dicen bueno malo y a lo malo le dicen bueno. Hay de los que a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Esta es la vida, el punto, la esquizofrenia, la psicopatía, la paranoia que el mundo está viviendo actualmente. Porque cuando la Corte Internacional de Justicia, que depende desgraciadamente de la ONU, y que de las 70 votaciones que ha hecho la ONU han sido en contra de Israel, el 65%. Pero cuando una Corte Internacional de Justicia, síganme con cuidado, recibe una solicitud de una nación, Sudáfrica, viene aquí, son 15 jueces, de 15 a 17 jueces los que forman la Corte Internacional de Justicia, reciben esta solicitud: demandamos a Israel por genocidio. Ellos saben, la Corte Internacional de Justicia, que es un genocidio. Y de acuerdo a la definición de genocidio, como lo vamos a ver a continuación, no está calificada para decirles, entonces, ¿qué deben hacer? No podemos recibir esta solicitud porque lo que ustedes están haciendo no es genocidio. ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia aceptó demandar por genocidio a Israel? Vuelvo a repetir, porque el presidente de Sudáfrica es compadre del líder de Hamás y porque la ONU es completamente de izquierda, completamente antidemocrática, completamente totalitaria. Y cuando hablamos de totalitarismo estamos hablando de esclavitud. Es interesante en Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12, porque Jesucristo dijo en Mateo 24: como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a juntar información para ubicarnos en el momento histórico en que nos encontramos, damas y caballeros santos de Dios. Escucha Génesis 6, 11 y 12. Aquí se describen los tiempos de Noé más que en cualquier otro versículo del Antiguo Testamento. Tiempos de Noé: se corrompió la tierra
delante de Dios y la tierra estaba llena de jamás. Los que traen Biblia, sé que son los que se van a ir en el rapto. Apunta la palabra violencia, la palabra jamás en el hebreo. La tierra estaba llena de violencia, de jamás. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida. La palabra shahat en el hebreo significa moralmente. Las familias siendo atacadas y destruidas. Porque la familia es la institución más grande que puede una nación poder sobrevivir. El matrimonio es la institución más santa que Dios ha establecido en todo el mundo, en todas las naciones. Y cuando Satanás se viene con todo como se ha venido ahora, ya no con los matrimonios, ahora con los niños, siempre ha habido violencia e inmoralidad, pero la forma como está manifestando actualmente, donde se está oficializando, legalizando, donde los gobiernos ahora, como ahora el Foro Económico de Davos, encabezado por este alemán que es tal vez descendiente del anticristo, Klaus Schwab, con su secretario Noah Harari, que dijo: no existe Cristo, no existe nadie. Y cuando le preguntaron ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Tenemos que acabar con la familia. Porque lo que más se opone ahorita a un gobierno de izquierda y a un gobierno global es la familia. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. Simplemente porque la familia es los valores morales. Y ahora están tratando de robar la soberanía a las naciones para que no sean las naciones las que puedan ser controladas, sino una élite de 5 o 7 familias que están gobernando el mundo. Y mientras nosotros tengamos la devoción a mi esposa y a mis hijos, somos enemigos del Estado. Y ahora el Estado quiere que seamos fieles al Estado. Tus hijos son míos y los voy a educar. ¿Sabes una cosa? Te equivocas. Nosotros tenemos derecho a educar a nuestros hijos. Miró Dios a la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de jamás. A causa de ellos yo la destruiré con la tierra. Hace algunos meses le preguntaron a Anita Graham, hija del grande evangelista Billy Graham del siglo pasado: ¿cómo es posible, le preguntaron en un programa, que haya tanto sufrimiento, Anita, y tantos niños y todo lo que está pasando? Y ella contestó y les dijo: bueno, Dios es un caballero. Nosotros hemos votado por el aborto y por la ideología de género, y hemos hecho esto y aquello, y comenzamos nosotros a alejarnos de Dios. Y cada vez que nos alejamos de Dios, no hemos entendido que comenzamos a autodestruirnos. Dice la Biblia: alejarte de Dios es un camino de locura. ¿Cómo podía un ser humano llegar a considerar de que puedes tú vivir sin Dios, sin leyes, sin el Espíritu Santo, sin guía, sin protección sobre tus hijos, sobre tu cabeza, sobre tu mente? ¿Cómo podemos ser tan locos de creer que somos dioses? Que fue lo que dijo el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab: somos dioses, así lo dijo. Somos dioses. Creyendo la mentira de la serpiente que le dijo a Eva: serán como dioses, y así ha acabado el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, verdad? Es un mundo que ha abandonado a Dios, y somos nosotros los que nos estamos corrompiendo, y al corrompernos a nosotros, corrompemos a nuestros hijos, porque no tienen absolutamente ninguna protección. Ahora, muy bien, veamos ahora a continuación, que es algo absolutamente increíble, las mentiras que se han propagado a través de los medios de comunicación. Cuando el grupo terrorista hace la masacre que hace, todos esperábamos de una forma coherente, racional, lógica: vamos a juntarnos y vamos a protestar para que devuelvan a los rehenes. Puede ser mi hijo, pueden ser mis nietos. Imagínense la angustia que se secuestran a tu hija, a tu hijo, a un niño de 8 meses.
Y que no sepan lo que estos animales les están haciendo. Como ya sabemos que violaron a casi todas las jovencitas que fueron secuestradas. Entonces esto es completamente incoherente. Entonces el mundo se levanta y comienzan a hacer manifestaciones en la mayor parte de las ciudades, desde el río hasta Jerusalén. Seamos libres, protestando en contra de aquellos que habían sido oprimidos, las víctimas, y de una forma indirecta para que dejen libre a Hamás, y protestando y diciendo: alto el fuego, no los persigan ya. ¿Cómo puede el mundo llegar a este grado de locura? Porque es mera psicopatía, insanidad mental. Vean ustedes todas las consecuencias que hemos nosotros oído que ha sucedido en el mundo. Los estudiantes de la universidad Wellesley recibieron mensajes, una universidad, oficiales diciendo que los sionistas, o sea, así les llaman a los estudiantes judíos, ya no son bienvenidos en los dormitorios. Un oficial de Hamás llamado Ghazi Hamad juró en una estación de televisión que jamás repetiría lo que hicieron el 7 de octubre hasta que Israel fuera completamente exterminado. El activista palestino del Banco Occidental, Abed Tamimi, dijo: lo que Hitler les hizo a los judíos fue una broma. Comparado con lo que nosotros haremos a los judíos, pues vamos a beber su sangre y comernos sus cabezas. Esta semana acaban de descubrir el ejército de Israel que a uno de los rehenes le cortaron la cabeza y la vendieron en $10,000. Y ahora su papá, que estaba buscando la cabeza, no la podían encontrar. Y comienzan ellos ahorita en los bombarderos, como hace la semana pasada, bombardean un edificio de Israel y ponen a 3 de carne de cañón, a 3, es lo que han hecho con el pueblo, ponen a 3 rehenes. Los judíos están matando a su propio pueblo. Todo es para convertirse en víctimas, y el mundo sigue propagando estas mentiras. Mientras que la matanza del 7 de octubre debió haber forzado a considerar a los que han apoyado a Hamás en las manifestaciones en el mundo, el efecto fue lo contrario. Se reunieron miles de personas demandando muerte a los judíos de Israel. Yo una vez le pregunté a una persona: ¿por qué odias a Israel? Y se volteó y me dijo: porque es judío. Y a un morenito: ¿por qué lo odias? No, yo nada más a los judíos. Oye, entonces ¿por qué el odio es contra este grupo étnico? Porque, o sea, ¿tiene alguna explicación tanto histórica como espiritual este odio que es irracional desde hace miles de años en contra de este grupo que forma parte central de la Biblia? Todo tiene una causa, una explicación, y lo tenemos que entender. Veamos algunas de las mentiras que han propagado. Número 1, que Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. Veamos lo que dice la definición del diccionario, que es un colonialista, o que es ser un gobierno colonial. Porque antes que entremos en ninguna discusión con cualquier persona, yo tengo debates en YouTube, y tenemos cosas en Zoom con personas: esto y el otro. Mira, tú sabes lo que es un colonialista. Antes que hables, entonces cállate la boca. Tenemos que entender la etimología de las palabras para tener una discusión y un debate racional. Si no sabes tú lo que estás discutiendo, no te metas a discutir. No repitas como perico lo que la gente está diciendo. Escuchen lo que significa la palabra colonizador. Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota a otra nación. Desde 1948 que los judíos llegaron a su tierra, nunca jamás han hecho esto con el pueblo de los árabes palestinos. Jamás. Antes del 2005, Egipto estaba al control de Gaza. En el 2005 los judíos se salen y le entregan completamente a la autoridad palestina, al Fatah, el gobierno. Al Fatah se le entrega al grupo terrorista, y desde el 2005 a nuestros días, escuchen esto, Israel les dice a los palestinos: cualquiera de ustedes que quiere entrar a Israel a tener trabajo, les damos trabajo.
Y cualquiera de ustedes que quiera entrar al ejército de Israel, lo puede hacer. Nada más que no por obligación, porque por obligación solo los judíos. A los 18 años los varones tienen que entrar al ejército, a los 20 las mujeres. Pero si un palestino quería entrar a Israel, un árabe palestino, y formar parte del ejército de Israel, lo podían hacer siempre y cuando después de trabajar 3 años ahí en Israel, y les dan trabajo, les dan comida, les dan seguro y les dan visa y la residencia para que puedan vivir en Israel como están en Cisjordania. ¿Quién dice que están oprimidos? Y los que no han salido de ahí es porque no han querido, porque no los ha permitido el grupo terrorista. Entonces, ¿de dónde inventan que es un país colonialista que les robó su tierra a Gaza? Nunca han sido, en primer lugar, los árabes palestinos nunca han sido dueños de ninguna tierra, ni siquiera figuran en las Naciones Unidas como una nación. Están como observadores de las Naciones Unidas, pero jamás ha existido en la historia, ni existe una nación que se llame Palestina. ¿De qué estás hablando? Cara de aguacate. En segundo lugar, los judíos son un pueblo indígena en la tierra que han vivido hace más de 3,000 años en Israel. No son extranjeros. Perdieron y estuvieron como exiliados casi 2,000 años. Pero eso no significa que llegue otra gente y ocupe esas tierras. Vamos a hacer lo mismo en México. Este país a México nos quitó Texas, Arizona, Nuevo México y California. Vamos a reclamárselo al presidente Biden. Colonialistas. Y lo podemos hacer de muchas maneras. Ahora veamos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, lo que la Biblia nos muestra acerca de las leyes, para que tengamos un poquito de entendimiento de que gracias a la Torah, gracias a las leyes que Dios le entrega al pueblo de Israel, los voy a bendecir para que ustedes sean bendiciones a las naciones. Y cuando entendemos la Biblia y la historia, nos damos cuenta que ni siquiera la democracia, señores abogados que nos visitan, la democracia no viene de Grecia, ni tampoco vino de Roma. La democracia vino de la Torá, del pueblo de Dios, que comenzó a transmitir las leyes de ética, las leyes de moral que el mundo no tenía al occidente. Y gracias a eso se fundaron la mayor parte de las naciones occidentales a través de un gobierno democrático. Entonces jamás encontrará eso ni en el Corán, ni en el Tripitaka de Buda, ni tampoco en los Vedas, ni tampoco en ningún libro sagrado, ni en los dichos de Confucio, ni en los dichos de Mahatma Gandhi. Tú no encuentras nada de esto en estos grandes hombres, ni en estos libros religiosos. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo del 5 al 8. Lo que dice Dios a Moisés: yo te he enseñado estatutos y decretos que nadie tenía, ni en ninguna parte del mundo existen estos decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagas en medio de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Guarda pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todas estas leyes y decretos y estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dios no hizo a Israel porque sean mejores que los mexicanos o los venezolanos o los puertorriqueños. Simplemente tenía que escoger a un pueblo, a una etnia, para que a través de ellos volcara sus leyes. Este grupo fueran luz al mundo durante muchos siglos, y a través de ellos recibiéramos sus leyes, que es la Biblia, los 66 libros, y a través de ellos viniera el Mesías. Y para que finalmente, al llegar a la época en la que estamos nosotros viviendo, pusiéramos nuestros ojos y recordáramos que Israel es el termómetro de Dios, y que nuestros ojos deben estar puestos ahí, porque lo que pasa en Israel es lo que Dios nos está mostrando que va a suceder en el mundo. Y le acaba diciendo Dios a Moisés, y le pregunta a Dios: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos?
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué otro libro? Muéstrame tú el que tú quieras. Tráeme al escritor tu favorito, a tu personaje favorito. Y nunca vas a encontrar las leyes morales de ética que encontramos de higiene. Hace 3500 años Dios dijo: no coman puerco, no coman cuche o cerdo, como le llaman en tu tierra. ¿Por qué? Y hasta el siglo pasado se descubre el colesterol. No coman, no beban, no tomen azúcar, tomen muchísima agua, mantén tu salud, porque yo soy el que hice el puerco, yo hice la gallina. No coman aves, ni el águila tampoco, no coman esto, no coman aquello. ¿Cómo pudo alguien decidir y saber hace 3500 años, cuando ni siquiera había la zootecnia, no había la investigación de qué estaban formados los animales? Esto es algo sobrenatural. Señores veterinarios que nos visitan, esto es increíble. ¿Cómo puede alguien saber hasta el siglo pasado? No cometan inmoralidad. El sexo no lo uses antes de casarte, porque es pecado delante de Dios. ¿Pero por qué? Te vas a dar cuenta por qué. Por todas las madres solteras que hay, los problemas que hay de gonorrea, de sífilis, de enfermedades venéreas. Hasta el siglo pasado se descubrió. Este libro tenía más de 3000 años diciéndonos: no usen el sexo antes de casarse. El sexo es maravilloso, precioso, dentro de la dimensión del matrimonio. Aquí están las leyes de Dios. Ni el Corán, ni el Tripitaka, ni los Vedas, no en ningún otro libro sagrado encuentras estas leyes de la moral y de la ética. ¿Qué es lo que hace que una nación pueda sobrevivir? Por el amor de Dios. No hay sexólogos, nadie tiene el derecho ni la autoridad de decir cuándo se usa el sexo. Ahora le enseñan a los psicólogos y los psiquiatras a los jóvenes que se masturben, que porque es bueno para la salud. Descendientes de Hamás. Segunda mentira: Israel ha cometido genocidio. ¿Saben ustedes que antes de 1944 no existía la palabra genocidio en ningún diccionario? Hasta 1944 hubo un abogado polaco, Rafael Lemkin, que introdujo el término en 1944, genocidio. ¿Por qué a este abogado se le ocurrió que se necesitaba un término legal para poder realmente definir algo que hicieron los nazis? Israel jamás ha planeado previamente hacer blanco sobre palestinos, y en todas las guerras que han existido han muerto civiles por daños colaterales. Y entonces se define la palabra genocidio con las siguientes palabras: genocidio, escúchalo, es un intento deliberado. Es un intento deliberado. Es algo que se propone con mucha anticipación, de destruir una nación, exterminar a un grupo racial o étnico. Entonces Israel, cuando entra a Gaza, no dijo: vamos a entrar y vamos a acabar con todos. No, vamos a perseguir, y estamos defendiendo nuestra patria, nuestro gobierno, porque no queremos que vuelva a suceder. Y estos infelices tenemos que acabar con ellos. No podemos permitir que sigan entrando y matando a nuestros hijos y llevándose rehenes a nuestros hijos. Entonces no puede un país calificarse como genocida porque no hubo el intento. Genocidio fue lo que hicieron los grupos de Hamás. Lo planearon con un año de anticipación y se planeó todo en Irán. Simplemente en la toma de Berlín, 1945, llega Stalin del lado del este, y llega del norte Churchill con todo el ejército de Inglaterra, el general MacArthur, Douglas MacArthur de aquí de Estados Unidos, y se juntan en Berlín para acabar con los nazis. Hubo 25,000 civiles muertos. ¿Quién protestó por los civiles que mataron? Accidentalmente, porque en una guerra
tiene que haber civiles. Y en aquel tiempo era guerra de uniformados, o sea, los nazis estaban con un uniforme, los rusos con un uniforme, pero ahora Israel pelea una guerra contra un grupo de personas que no tienen uniforme y que están mezclados con los civiles. Y tiene que haber cantidad de ellos que esconden armas debajo, mujeres que esconden armas debajo, y los acusan precisamente de genocidio o que están matando a los civiles. Es una guerra completamente injusta en la que ellos se enfrentan. Nunca había existido una guerra en la que no tuvieran uniforme, y a ellos no les conviene uniformarse para convertirse en víctimas ante el mundo entero. Número 3, pero antes quiero ver en el libro de Éxodo capítulo 20 una revelación muy importante, sobre todo para los que son abogados, todos aquellos que aman la justicia y que entienden los términos, o militares, que haya militares del ejército en esta noche. He recibido cartas y correos de personas que nos dicen: Armando, soy teniente en Guatemala, soy coronel. ¿Puede un cristiano, porque soy cristiano, un cristiano puede entrar al ejército y matar? Como cristiano soy soldado. Si mi país me llama a una guerra, ¿puedo como cristiano ir y matar a enemigos? Dios, vean ustedes qué cosa más maravillosa es la Biblia. En Éxodo 20, versículo 13, Dios le da una orden en los 10 mandamientos a Moisés: no matarás. ¿Ok? Y mucha gente, no, es que no hay ninguna manera de matar a nadie. Muy bien. En el hebreo, en el original hebreo, hay 2 palabras. Una es matar, sígueme con cuidado, y la otra es asesinar. Hay una grandísima diferencia. Les doy un ejemplo breve. Aquí en Estados Unidos, cuando llegamos mi esposa y yo, entraba a un supermercado o a una tienda y decía: cualquier persona que encuentren robando cualquier cosa es un crimen. En México, crimen es matar. En México, robar no es un crimen, es un delito. O sea, no se le asigna el término crimen. Para nosotros un criminal es un asesino. Pero aquí en Estados Unidos no, crimen es tanto robar como matar, o cualquier cosa que viole la ley. No así en México. Yo me confundí, dije: ¿cómo acusan de criminal a un ladrón? Ya un abogado me explicó, cristiano amigo mío: Armando, es que aquí en Estados Unidos la palabra crimen se aplica para tanto un delito menor como para una persona que mata. Muy bien, en el hebreo Dios usa la palabra para matar, que es harak. Apúntalo por favor en una nota o en tu Biblia: H-A-R-A-G de Georgina o de Gárgara, haraj. Escucha lo que significa. Cuando dice la Biblia no matarás, no está usando la palabra que es ratzaj, sino que está usando la palabra haraj, que significa asesinar. Haraj es justificadamente, o sea, en defensa propia, en defensa de terceras personas, en la guerra o por accidente. Entonces, si yo voy por un lado con mi esposa y mis hijos y me quieren asaltar 3 personas y yo traigo una pistola, yo puedo matarlos a los 3. No estoy asesinándolos, estoy matándolos en defensa de mi gente, porque mi intención, lo que ve Dios es la intención del corazón. En mí no había odio, lo hice en defensa propia. Entonces, cuando nosotros matamos con premeditación, alevosía, ventaja y venganza, es asesinar. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando dice Dios no matarás, está hablando claramente, ¿verdad?, de ratzaj, con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. Dios no ve quién jala el gatillo, Dios ve el odio que hizo que jalaras el gatillo. Dios no ve que te acuestes con una mujer para llamarte adúltero. Dios ve en tus pensamientos adulterio, y si tú en tus pensamientos, aunque físicamente no te acuestes con esa mujer, ante Dios eres un adúltero. Dios no necesita que tú mates a alguien físicamente. El odio que tú tengas ahorita en tu corazón contra cualquier persona, o el rencor que no hayas perdonado a alguien, ante Dios eres un asesino. Dios ve la intención del corazón.
La razón por la cual hacemos lo que hacemos, no lo que hacemos es el resultado de lo que nosotros somos. Como es en su corazón, así es Él, dice Proverbios. Esto es importante porque por eso tantas gentes no saben, ¿verdad?, lo que pueden hacer. Y esta es la razón por la cual tú puedes tener un arma en tu casa. Y en las 1 de la mañana veo que alguien se mete al cuarto de mis hijas y tengo una escopeta, le vuelo la cabeza. Nadie va a entrar a violar mi casa, ni a matar a mis hijas o a mis hijos, ni a mis bebés. Y el momento que yo lo hago ante los ojos de Dios, no me puede culpar Dios de asesinato. He matado en defensa de mi familia. ¿Me entiendes? Esto es muy importante de asimilarlo para poder entender realmente cómo es y qué es lo que juzga Dios. Número 3, se le juzga a Israel que ha practicado el apartheid. ¿Qué es el apartheid? Para que seamos claros, aquí en Estados Unidos, 1950, 60 más o menos, sobre todo en lo que le llaman el Bible Belt, que es Georgia, Atlanta, etcétera, etcétera, había camiones donde los negritos no se podían subir, eran puros blancos. Baños donde solamente eran blancos, no eran para morenos. Había una segregación de razas en Estados Unidos. Se levantó un grupo llamado los Ku Klux Klan. Eso es apartheid, separar a dos razas diferentes por el color de su piel o por cuestiones étnicas. Entonces fue lo que pasó también en Sudáfrica en el tiempo de Nelson Mandela. Y se le acusa a Israel que por tener a los palestinos ahí en Gaza, están ellos acusados de apartheid, que están segregando, han dividido a dos razas, no tienen ningún derecho porque los judíos no son más grandes que los palestinos. ¿De dónde sacaron esta mentira? Cuando los mismos judíos, repito, están invitándolos a ellos que entren a su tierra, porque ellos no tienen racismo, ni tampoco odio contra ellos. No se imaginan la cantidad de árabes que trabajan dentro de la tierra de Israel, pero no entra un solo judío ahorita a Gaza desde el 2005. Uno solo. No le permiten entrar. Israel sí les permite entrar. Entonces, ven todos ustedes cómo este odio llega a calumniar a grupos y los medios de comunicación. En Deuteronomio capítulo 15, veamos a ver si realmente tienen en su base Israel el apartheid o la segregación de razas. Vean ustedes estos consejos que Dios le da a Moisés. Deuteronomio 15 del 7 al 11. Cuando vean estos consejos, hermanos, escuchen esto. Cuando haya en medio de ustedes algún menesteroso, algún pobre, alguna persona necesitada, de tus hermanos en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón contra él, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. En tu pensamiento ya, no le voy a dar ¿verdad? Pues que se muera de hambre. Diciendo cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires como a los ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra Dios y se te contará por pecado. Sin falta le darás, no serás mezquino de corazón. Dios le enseña al pueblo de Israel que cuando veamos a alguien en necesidad, como en México por ejemplo, ahorita México está lleno de gente sin trabajo, y llegas a un alto con tu vehículo en México y llega una persona, un muchacho, a lavarte el vidrio. Quítate de aquí, muchacho. Oye, espérame tantito, ese muchacho no te está robando. Ese muchacho podía estar robando y viene a lavarte tu vidrio y a que le des una propina, un peso. ¿Sabes una cosa? Corazón mezquino de corazón. Cualquiera que le niega a los pobres, cuando un pobre necesita o un menesteroso, está atentando en contra del mismo Dios creador del universo. Cuídate en tu corazón de no ayudar a una persona que es inferior a ti económicamente y esa persona necesita de ti. Porque lo que tú tienes no lo tienes por tu inteligencia ni por tu sabiduría, lo tienes porque Dios es muy grande.
En penúltimo lugar, Israel ha cometido crímenes de guerra. Virgen Santa. Veamos la definición de lo que es un crimen de guerra, por el amor de Dios. Los crímenes de guerra, de acuerdo al diccionario y a las leyes de la guerra de las Naciones Unidas, incluyen tortura, tomar rehenes, actos de terrorismo, violaciones de niños, mujeres, hombres civiles, hacer blanco intencional a los civiles para matarlos y esconder armas debajo o junto a escuelas y hospitales. Si las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia y la ley de la guerra en las Naciones Unidas saben, y ya no se puede ocultar, que este grupo terrorista escondió y almacenó armas debajo de todos los hospitales de Gaza, de todos los gimnasios de Gaza, de todos los asilos de ancianos de Gaza, de los orfanatorios de Gaza y de las casas particulares donde vivían niños menores de edad. A propósito, y encontraron debajo de todos estos lugares cohetes, armas, metralladoras, miles de municiones. ¿Por qué no lo sancionaron? Está en la ley de los crímenes de guerra. Prohibido que tengas almacenamiento en una guerra, en tu casa, armas debajo o un ejército debajo de un hospital. Y es lo que no hay un solo hospital en Gaza donde no hayan escondido armas estas personas deshumanizadas. ¡Qué increíble! Mientras que Hamás comete todas estas acciones el 7 de octubre, Israel solo se ha defendido. Desde el 48, escucha, la guerra del 48, 56, 67, 73, nunca jamás Israel ha agredido, siempre se ha defendido. Nunca jamás. Ellos quieren vivir en paz, están hartos de pelear, hartos completamente. Yitzhak Rabin, que firmó la paz con Sadat, el presidente de Egipto, que finalmente Egipto hizo la paz con Israel, al presidente Sadat lo matan los mismos guerrilleros dentro de Egipto, de la hermandad musulmana, por haber firmado la paz con Yitzhak Rabin. A Yitzhak Rabin lo mata un judío ortodoxo por haber firmado la paz también. Entonces vemos un mundo completamente al revés. Ahora, muy bien, ¿acaso la ONU, Rusia, China, Irán, Siria o Irak han acusado a Hamás? Sígueme con cuidado. De todos estos crímenes de guerra, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha emitido algún dictamen contra las atrocidades que hicieron. Segunda pregunta, ¿dónde estaba Sudáfrica cuando millones de personas fueron asesinadas, desplazadas de sus hogares en Siria y en Yemen? ¿Y por quién? Por aliados de Hamás. Pero ¿qué hace la Corte Internacional de Justicia? Recibe de una forma hipócrita, con la presión de las Naciones Unidas, para poder llevar a un juicio a una nación donde realmente, ¿verdad?, es una burla completamente a la justicia, todo lo que es, las leyes están siendo pisoteadas ya, porque si la corte que representa ante el mundo entero, ¿verdad?, la justicia ante las naciones, llega a este grado de venderse y ceder a la presión de la ONU, es porque ya en el mundo se perdió completamente la ética, la moral, los principios y las convicciones espirituales dentro del corazón humano. Y finalmente, Israel oprime a los palestinos. ¿Qué significa oprimir? Dice el diccionario: opresión es la práctica maligna de poder para discriminar en contra de algunos grupos. Por causa de que Israel, repito, abandonó Gaza en el 2005, no ha tenido ningún poder, nunca de 2005, sobre los ciudadanos de Gaza. Los ha dejado gobernar. Y todo lo que han sufrido en Gaza y lo que han sufrido en Gaza no es culpa de Israel, es culpa del grupo terrorista Hamás. Y ahora que antes de que entrara el ejército de Israel
a buscar a los asesinos, estos desalmados, dentro de la ciudad de Gaza, 2 semanas antes les mandó en aviones folletos: por favor, huyan hacia Egipto. Egipto está proveyendo, hacia el norte, una entrada para que todos los ciudadanos civiles puedan escapar, porque vamos a bombardear muchos edificios. El momento en que ellos iban a entrar, Israel les avisó: con 2 semanas huyan de Gaza a todos los civiles. ¿Qué hizo el grupo de Hamás? Bloqueó las carreteras a Egipto. Comenzó a decirles a los ciudadanos que no era verdad. ¿Y por qué ahora, después de todo esto, que han muerto quién sabe cuántos miles, por qué ninguna nación árabe los ha ayudado a los palestinos? Ni Siria, ni Líbano, ni Egipto, ni Irak, ni ninguna nación árabe ha mandado ni medicinas, ni comida a los palestinos, ni tampoco el grupo de Hamás, que eran compadres de este grupo terrorista. No, todo el mundo creyó: ahorita viene Hamás desde el norte del Líbano y va a haber una guerra tremenda, y va a entrar Estados Unidos, una tercera guerra mundial. Nadie levantó la mano. Xi Jinping, el de China, ni siquiera se preocupa. Rusia también, Putin, ¿verdad? No, que se acabe en el Medio Oriente. Nosotros nos preocupamos por esas tonterías. ¿Cuál ayuda de Rusia? ¿Cuál ayuda de China? ¿Cuál ayuda de Irak? Ni los mismos iraníes los ayudaron. Oye, estás hablando de que, pero no, es Israel el que los tenía que ayudar. ¿Cómo es posible que podamos llegar a tanta hipocresía en el mundo que vivimos? Todo esto simplemente nos habla, damas y caballeros. Mañana vamos a cubrir bastantes profecías y vamos a entender lo siguiente: nos encontramos al final de la historia. Haríamos bien en estar atentos a la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra en tanta oscuridad. Porque esta es la única, escúchame, no hay otra. Estoy siendo radical porque así es la Biblia. No hay otra luz más la que se encuentra en las leyes de Dios. No hay. Es el tiempo de regresar a Dios, de tener a nuestra familia cuidada, protegida, orar con ellos, orar con la palabra, volvernos a Dios, arrepentirnos de todo corazón de cualquier cosa que en este momento el Espíritu Santo te esté convenciendo que tienes que abandonar. No sigas en tus pecados, es locura tu vida. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios te manda en esta noche que te arrepientas de tu vida, que te vuelvas a Él con todo tu corazón. Hace 2000 años abrió las manos un hombre colgado entre el cielo y la tierra, llamado Jesús. Y en esta muerte Él fue, dice la Biblia, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Para decirte que te ama. Dios te ama. Él quiere que tú vengas a Él, que creas que lo que Él hizo en esa cruz fue en tu lugar y en mi lugar. ¿Qué puedo hacer en esta noche? Me puedes preguntar. Ahí desde tu lugar inclina tu cabeza y dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mi soberbia intelectual, mi vida de inmoralidad. Ya no quiero ser así. Y reconozco que no tengo el poder de cambiar yo solo. Vengo a ti a abrazar la cruz de tu Hijo Jesucristo. Y creo con todo mi corazón que tu Hijo en esa cruz derramó su sangre preciosa para que yo en este momento pudiera ser lavada de todas mis maldades, de todos mis pecados. Creo que a los 3 días le levantaste de entre los muertos para decirme en esta noche: el día que tú mueras vas a morir en paz, porque creíste que Él es
la resurrección y la vida. Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por tan grande amor, porque ha sido tan grande tu amor que no escatimaste a tu propio Hijo, y que siendo yo aún pecador, Cristo muere en mi lugar. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Todos ustedes que en esta noche hicieron esta oración, nos gustaría bendecirles. No salgas por esa puerta como tú entraste esta noche. Muchos vinieron por curiosidad, pero ¿sabes una cosa? Tú tenías una cita en esta noche.
tienes una cita con el Dios de la Biblia. No es una coincidencia que estés aquí. Ponte eso en tu cabeza. Dios te trajo porque la pregunta es: ¿será la última vez que Dios te hable? Muchos de ustedes Dios les habló hoy por última vez. No seas tú una de esas personas. Si tú invitaste a Cristo en esta noche a tu corazón, desde ahí de tu lugar, levanta tu mano. Mira cuántas personas. Gracias a Dios. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias por allá. Gracias por todos ustedes. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias y que tengan mucha paz.